Continúa la controversia entre Chile y Venezuela luego que el fiscal general de ese país acusara a agentes de inteligencia chilenos por el crimen de Ronald Ojeda. Hoy se entregó la carta de protesta a Venezuela y estamos en contacto con el ministro de Justicia, Luis Cordero, para abordar este y otros temas. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estos minutos. Ministro, ayer cuando escuchamos estas declaraciones, cuando llegan acá a la sala de recepción internacional, la verdad es que nos vimos todos muy sorprendidos ante el tono y ante las palabras ocupadas por el fiscal general. ¿Cómo reciben ustedes estas acusaciones de que agentes de inteligencia chilenos podrían estar involucrados en la muerte del teniente Ojeda? Mire, el gobierno ya se refirió sobre este punto, lo ha hecho la ministra Toa, el ministro Lizalde, la ministra Vallejo, el propio fiscal nacional también se refirió a este tema y yo a las preguntas sobre este punto también indiqué ayer. Esas declaraciones al gobierno le parecen del todo inadecuadas, impertinentes, no se compadecen con los hechos de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público y sobre todo considera el gobierno que son impropias en el sentido que hay un delito que ha sido objeto de investigación, que está a cargo del Ministerio Público en una fiscalía muy especializada para este tipo de crímenes y en consecuencia considera que lo que se expresó ayer por parte del fiscal en Venezuela no tiene correspondencia con los hechos que son objeto de la investigación. ¿Esto podría ser, ministro, un indicio de que la colaboración antes mencionada por parte de las autoridades venezolanas tenga algún tipo de trabas, entorpecen las tratativas para poder recoger antecedentes que permitan aclarar este caso? Mire, el fiscal nacional y el Estado chileno en general ha sido muy explícito sobre este punto. Los mecanismos de cooperación en materia de investigaciones judiciales están institucionalizadas. El Ministerio Público recurrió a ellas a través de la Cancillería y el Estado chileno lo que pide es reciprocidad. En el mes de febrero de este año, en Santiago de Chile se realizó el encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de Iberoamérica, en el cual también participó Venezuela. El tema de conversación de ese encuentro fue específicamente el combate contra el crimen organizado transnacional y la cooperación que debe existir entre países y particularmente entre ministerios públicos con ese fin. No hay forma de combatir organizaciones criminales sin la cooperación de las instituciones a cargo del sistema de justicia, particularmente la persecución criminal. El Estado de Chile va a seguir reclamando y reivindicando ese mecanismo para abordar adecuadamente este tipo de investigaciones. Por eso el presidente de la República ha requerido la carta de protesta y la investigación se va a seguir desarrollando en los términos que plantea el Ministerio Público. ¿Qué significa esta carta de protesta, ministro, para la gente que nos está escuchando? En un rato más se va a referir a ella la subsecretaria Gloria de la Fuente como un mecanismo y un medio que otorga el derecho internacional con ese fin. Yo creo que es conveniente escuchar lo que se va a referir la subsecretaria en unos minutos más en Cancillería. Ministro, cuando se escuchan declaraciones como esas en las que sostiene el fiscal en Venezuela, se supone que se tendrían que hacer con algún tipo de antecedente. En estas conversaciones que han tenido entre las autoridades de la Fiscalía Nacional Chilena con las autoridades venezolanas, ¿se dio algún tipo de indicios ante esa tesis planteada, algún antecedente que ellos pudieran tener con respecto a lo que se menciona ayer? Usted sabe que la investigación es secreta, la lleva a cabo el Ministerio Público. Lo único que puede informar el Ejecutivo sobre este punto, que es un hecho que fue público y notorio y que además así se informó, es que esa visita fue una visita no programada, no informada, y las cooperaciones en materia de investigación criminal requieren de adecuados canales institucionales, son mecanismos de cooperación formal. Y eso explica que los fiscales venezolanos que asistieron a Chile hubiesen sido atendidos por el Ministerio Público, pero no por el fiscal nacional ni tampoco por el fiscal a cargo de la investigación. El Estado de Chile en ese momento lo que expresó es que los mecanismos a través de los cuales se produce el intercambio de información o los mecanismos de cooperación son a través de medios institucionales y no a través de visitas informales. ¿Esto puede haber sido una reacción entonces ante esa negativa?
Así como el Ejecutivo ha dicho, y particularmente nosotros en el Ministerio de Justicia, que en Chile nosotros no especulamos sobre casos judiciales, que es lo que nosotros reprobamos de la intervención del fiscal en Venezuela, tampoco nosotros vamos a especular sobre los motivos que están detrás de esa declaración. Ahora, ministro, usted en lo particular tiene como representante del gobierno, obviamente, ¿tiene optimismo con respecto a este caso, a que se conozcan antecedentes? Y se lo pregunto porque además muchos ex cancilleres, senadores han sostenido que esto da cuenta de que es muy difícil tener algún tipo de información que contribuya a la investigación y en algunos casos incluso se teme que esto quede impune. ¿Cuál es su posición? A ver, nosotros, yo creo que en esto hay que tener cuidado con algunos juicios cuando uno desconoce el contenido de la investigación. La investigación que llevado a cabo el Ministerio Público ha sido una investigación profunda. Es secreta, usted sabe que hay un detenido que se formalizó, que se entregaron antecedentes sobre ella. El fiscal Barros ha referido públicamente a algunos de estos aspectos y cuál es la estrategia que está abordando el Ministerio Público. En consecuencia, yo creo que hay que ser especialmente cauto respecto de la investigación que está ejecutando en la actualidad el Ministerio Público. A él le corresponderá en su oportunidad informar sobre los resultados adicionales a los que ya ha entregado. Y creo que es importante en el entendido que este es un crimen que ocurrió en el país respecto de un ciudadano que tenía la condición de refugiado y respecto del cual el Estado de Chile tiene la obligación de indagar su crimen con la mayor intensidad y transparencia. Ministro, permítame preguntar en otro caso también que ha generado bastante controversia. Recién tuvimos la oportunidad de conversar con la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales, daba cuenta de la situación que se vivió en Los Vilos ante esta liberación, porque en la asistencia a la audiencia fue no el fiscal, sino el abogado asistente. Y ella establecía entre las causas el tener fiscalías unipersonales y que están con una carga de trabajo que supera, que casi triplica lo que inicialmente estaba programado en la reforma inicial. Ella sostiene que hay que reforzar, que hay que crear academias formativas, que esto, si no, puede generar aún situaciones que pueden ser contradictorias, tal como lo que ocurre acá, que un abogado asistente no conozca incluso la carpeta o se le entregue la carpeta de la causa el mismo día. ¿Está dentro de su ministerio realizar algún tipo de medidas que apunten a fortalecer estas fiscalías, sobre todo las que tienen una carga de trabajo más potente? Bueno, usted sabe que el Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma, sí, respecto del cual el Ejecutivo no tiene ningún margen de la forma y modo en que se administre y se gestionan sus recursos. Sin embargo, también es conveniente tener presente que en el contexto de un acuerdo transversal que existe en el Congreso, ha existido un acuerdo de destinar recursos para un plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Ese proyecto de ley ha sido presentado en el Congreso y se encuentra en actual tramitación, un proyecto que se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio Público y con el fiscal Valencia. Por lo tanto, la proyección o a lo que usted se refiere es un trabajo que el Ejecutivo ha estado desarrollando precisamente para abordar el fortalecimiento del Ministerio Público. Ese es uno de los proyectos que además está dentro de aquellos que han sido calificados como prioritarios de la agenda de seguridad. Pero permítame un comentario adicional sobre este tema. Yo creo que explicar no es justificar. Es decir, yo creo que pueden haber muchas explicaciones, pero lo que sucedió en esa audiencia es una situación que no debe volver a ocurrir, con indiferencia de las explicaciones de contexto que pudieran señalar. Sobre todo respecto de una investigación que comprometía a personas que estaban involucradas, organizaciones criminales, y por lo tanto, si bien uno puede entender un contexto, no justifica lo que ahí sucedió. Ahora, más aún cuando hay 3 personas que incumplen de inmediato la medida cautelar que se establece, que es el arresto domiciliario, y que no se encuentran en sus domicilios, y que hay inquietud en torno al futuro de ellas, si su presencia en el país es efectiva o bien ya no están acá. Ahora, ministro, ¿Cómo la ciudadanía puede entender una cosa así cuando se trata de un caso con personas que están acusadas además de delitos tan graves? Esto no juega en contra y desde el punto de vista también de cómo se percibe a todo el trabajo que está haciendo el Ejecutivo para combatir el crimen organizado.
Sí, por cierto, pero también afecta el propio esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público. O sea, el fiscal Valencia y su equipo directivo está llevando a cabo una agenda muy importante en materia de combate y estrategias de persecución criminal contra el crimen organizado. Ha desarrollado estrategias de persecución inteligentes, eficaces. Entonces, circunstancias como esta no solo frustran los esfuerzos del Ejecutivo, de las policías, sino que también de la propia estrategia que está llevando a cabo la administración del fiscal Valencia. Por eso yo creo que es un asunto que a todos ha provocado una cierta molestia e indignación. Ahora, ministro, esto permite, y se lo pregunto en su condición de abogado, porque también es la inquietud que surge en la gente. ¿La jueza en una situación como esta no puede determinar mantener, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva? Bueno, usted ha visto que se ha mostrado el contexto en el cual fue el debate. La propia jueza intervino tratando de pedirle precisiones al representante del Ministerio Público, objetando que estaba haciendo referencias generales. Yo creo que la gestión de la audiencia pudo haber sido un poco más eficaz y no simplemente como arbitrando un debate entre el Ministerio Público y la defensa, pero también creo que se dio un conjunto de combinaciones, por cierto, que inadvirtieron la gravedad de la situación y que, por cierto, cuando uno escucha el contenido de la audiencia, produce cierta perplejidad. Nos llamó la atención también, ministro, la cantidad de fiscalías que mantienen tan solo a un fiscal. Usted ya nos hablaba de este plan de reforzamiento que existe, pero ante la situación que estamos viviendo de inseguridad, donde además vemos casos en distintas localidades, regiones, casos de crimen organizado, de violencia, ¿hay alguna posibilidad de que el Ministerio Público, entendiendo este funcionamiento que es distinto al Ministerio de Justicia como tal, alguna posibilidad de hacer un reforzamiento más rápido que en la tramitación de ese plan de apoyo? Bueno, el proyecto se está tramitando con toda la agilidad y el Ministerio Público está haciendo la asignación de recursos, porque el tema no es simplemente el tema de fiscalía unipersonal, es que determinado tipo de investigaciones criminales no... Y aquí yo tengo una discrepancia. La manera en que el Ministerio Público lo está abordando es teniendo fiscalías destinadas con focos investigativos en ese punto, en el fondo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, la gestión actual ha ido estableciendo estructuras estratégicas para abordar investigaciones complejas como las que involucraban a estas personas, en el fondo. Entonces, yo no simplemente me quedaría en la Fiscalía Unipersonal, hay también otro tipo de situaciones. De hecho, el Ministerio Público acaba de haber abierto una investigación y yo, antes de emitir un juicio sobre eso, trataría de atenerme a los resultados de la investigación que está haciendo el fiscal Valencia sobre este punto. Muy bien, ministro Cordero, muchísimas gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Buenas tardes. Usted también. Muy buenas tardes.